dentro de lo que fue el arranque del campeonato, uno se empezaba a percatar de situaciones que se daban o coincidencias que se encontraban con referencia a Daniel Garnedo dirigiendo dentro de nuestro fútbol. Recordemos que había llegado para dirigir Sol de América, después pasa a dirigir a Guaraní, después pasa a dirigir a Olimpia y en estos momentos está a cargo de la dirección técnica del conjunto Gumarelo. Pero tenemos que centrarnos en una situación que se presenta dentro de los planteles en los cuales agarra Daniel Garnedo. Y en esa particularidad siempre tuvo a un delantero que marcaba diferencias o que marcó diferencias en su carrera. Y entonces, a partir de ese momento, uno los aparta a estos futbolistas. Y llegaba, y vamos a arrancar con su primer equipo en el torneo local, en el fútbol paraguayo, y vamos a trasladarnos hasta Sol de América, porque ahí uno se encuentra dentro del plantel con Santiago Salcedo, que llegaba de Banfield después de haber sido un referente, después de ser un referente, porque hasta hoy Santiago Salcedo es un referente en Banfield, y quizás no tenía ese rodaje que uno imaginaba podía llegar a tener en su retorno al fútbol paraguayo, sabiendo que anteriormente ya había estado en Cerro Porteño, volvió a salir del país y retornaba al fútbol paraguayo y iba a jugar por Sol de América. Y era una incógnita, sí, era una incógnita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que después llega Daniel Garnedo y Santiago Gabriel Salcedo se encarga de jugar los 22 partidos del torneo, del Clausura 2015, en donde convirtió 19 goles. Estamos repasando algunos de los goles de Santiago Salcedo, no vamos a repasar todos porque vamos a tener que llevar mucho tiempo para encontrarnos con esto. Pase de Florenciáñez y el que llega es Santiago Salcedo en el segundo palo tras la pelota cruzada por parte de Raúl Cáceres. ¿Qué equipo tenía en ese momento el conjunto solense? Y no solamente era una cuestión de nombre, sino que el funcionamiento ya empezaba a mostrar cuál podía llegar a ser la propuesta de Daniel Garnedo dentro de nuestro fútbol. Misma combinación, Florenciáñez con Raúl Cáceres, y aquí el que llega es Santiago Gabriel Salcedo para convertir 2 goles frente a Guaraní. Nos centramos en esto y ahí lo veíamos a San Martín, que es su asistente hasta hoy en día. Andrés San Martín, en este caso, es su asistente. Y nos centramos en esto. 22 partidos jugados, eso significa que jugó todos los partidos del torneo. Y 19 goles, 6 de ellos de penal para Santiago Salcedo. Ahí arrancaba y esto pasaba desapercibido, con referencia a los puntas de lanza, o a las puntas de lanza que tenía en sus equipos Daniel Garnedo. Después, él se va a su país y después él recibe de nuevo la propuesta de un equipo paraguayo, un equipo que se estaba armando, un equipo que pretendía llegar al título. Recuerdo que lo volvíamos a encontrar en un partido en el cual se había disputado en Villa Elisa, ya en su retorno, y fue a mirar el partido frente a Guaraní, entre Sol de América y Guaraní, pero ya en su retorno, porque él había dejado Sol de América, fue a su país y después viene para dirigir Guaraní. Pasemos a la siguiente placa, donde ahí nos vamos a encontrar con Hernán Rodrigo López como su referente en el plantel aborigen. Y dentro de esto, y desde la 7ª fecha del Clausura, toma el equipo aborigen, en este caso Daniel Garnedo, hasta la fecha 21 del Clausura 2017. En medio de esto, hay que recordar que el Clausura 2016 se consagra campeón. Él se consagra campeón. Y vamos a repasar algunos de los goles de Hernán Rodrigo López con la camiseta aborigen. En partidos importantes y en todos y cada uno de los encuentros prácticamente, uno se encontraba con que Hernán Rodrigo López era el referente, era el principal nexo para llegar a los goles. Y era a partir de ahí en donde uno ya se centraba en que Daniel Garnedo normalmente tenía un referente, alguien en el que se centraba prácticamente todo el centro de Alberto El Piru Contreras, el cabezazo de Hernán Rodrigo López, un partido importante frente a Cerro Porteño. Picando y ganando al vértice del área chica, y era uno de los goles. Y fíjense en el número que tienen ahí en el Zócalo, porque es admirable, porque son 44 partidos, eso significa que son 2 torneos prácticamente, porque cuando habían 12 equipos eran 22 por temporada, 22 por apertura, 22 por clausura.
Y nos centramos en esto, desde la 7ª fecha del Clausura 2016, donde se consagra campeón guaraní con Daniel Garnero, con Hernán Rodrigo López como referente, hasta la fecha 21 del Clausura 2017. De esto fueron 44 partidos, 35 de titular, 35 partidos de titular y 13 goles. Hay una particularidad, porque cuando llega Hernán Rodrigo López a Guaraní, no había sido muy buena su performance, entre comillas, porque él venía de ser goleador en el Sportivo Luqueño, de ser ídolo en el Sportivo Luqueño, lo sigue siendo en el Sportivo Luqueño Hernán Rodrigo López. Pero al llegar Daniel Garnero, como que le dice, bueno, Hernán, vos vas a ser el referente, vos vas a llevar adelante lo que es la zona ofensiva. Y fíjense cómo pagó con creces, 13 goles convirtiendo, y no solamente uno tiene que centrarse en la cantidad de goles que convierten sus referentes, porque era la presencia de Hernán Rodrigo López, porque era el arrastrar marcas, estirar y dejar espacios para que aparezcan otros goleadores, como en aquel torneo del 2016 apareció un tal Rodrigo Bogarín, por ejemplo, que había deslumbrado, Néstor Abraham Camacho, que también había sido un gran referente en ese torneo. Llevamos 2 de 4. Pasemos a este futbolista, porque de esto se ve generar una gran repercusión, entre comillas, ¿verdad? Cuando Daniel Garnero deja Guaraní y de manera inmediata prácticamente asume las riendas del Olimpia 2018. Toma el Olimpia Daniel Garnero. Y fíjense el referente que iba a tener. Y uno recuerda, Roque Luis Santa Cruz Cantero en ese momento había dejado a Aldo Bobadilla, la dirección técnica de Olimpia, anteriormente había sido Ever Hugo Almeida, como que no terminaba de explotar Roque Santa Cruz, más allá de todo lo que representa. Roque Santa Cruz había convertido 4 goles frente a Capiatá, goles muy importantes que había hecho, pero como que no terminaba de explotar, tenía rachas en las que no aparecía, quizás por la lesión o por la falta de continuidad, pero a partir del 2018, hay que corregir esto, a partir del 2018 es en donde llega en este caso Daniel Garnero a tomar las riendas del Olimpia. Desde la apertura 2018 toma las riendas Daniel Garnero en el Olimpia. Y aquí uno ya repasamos los 4 goles que convierten en un superclásico del fútbol paraguayo. Es como para que uno se percate de todo lo que representaba y lo punta de lanza que era, sin lugar a dudas, Roque Santa Cruz en la estructura que siempre presentó Daniel Garnero en cada uno de los equipos en los cuales le tocó dirigir en el fútbol paraguayo. Y de hecho, toda su carrera como prácticamente la tiene hecha aquí en nuestro fútbol. Ahí está Roque Luis Santa Cruz Cantero, 4 goles en un superclásico. Y miren si es un referente en la zona ofensiva. 91 partidos jugados tiene Roque Santa Cruz con la camiseta de Olimpia, con este señor. Que, de hecho, en algún momento Roque Santa Cruz había comentado que cuán importante fue Daniel Garnero para que él pueda tener este rendimiento. 78 de titular, 53 goles convertidos por Roque Luis Santa Cruz Cantero, cuando que hasta en algún momento se especulaba la posibilidad de que Roque Santa Cruz, dos cuestiones se especulaban, que Roque Santa Cruz sea o acompañe en este caso como manager, como gerente deportivo, como alguien más de la directiva, inclusive en el Olimpia. Llegó este señor y le dijo no. Y otras de las especulaciones que se tenían era que Roque deje el Olimpia e inclusive vaya a otro equipo aquí a nivel nacional. Especulaciones, no estoy hablando de información ni mucho menos, sino que se especuló que vaya a Guaraní. Era una de las especulaciones que se tenían. Pero ¿qué pasó? Llegó Daniel Garnero, 91 partidos jugados, 53 goles, 78 de titular. Punta de lanza, sin lugar a dudas, sin lugar. Ya pasamos por Santiago Salcedo, pasamos por Hernán Rodrigo López y ahora estamos hablando de Roque Luis Santa Cruz Cantero. Entonces, uno empezaba a levantar un poco más la mirada, a prestar mucha más atención. Llega Libertad y uno dice, bueno, habrá que ver, le van a traer este jugador, este delantero. Pero hoy fíjense quién es su punta de lanza. Óscar René Tacuara Cardoso. Y uno dice, es muy poco lo que mostró hasta aquí. No es poco, no es poco. Porque fíjense, en los 3 partidos disputados, todos de titular para Óscar René Tacuara Cardoso, 2 goles, 1 de penal. En 3 partidos tienes 2 goles convertidos ya Tacuara Cardoso, sabiendo que es un goleador nato, un goleador excepcional. Y no estamos hablando
de algo nuevo con referencia a Tacuara Cardoso, cuando aquí vamos a ver el último gol que convierte frente a Nacional. Recordar que el gol de penal que tiene fue frente a Olimpia, fíjense en el detalle, en el anterior equipo de su actual entrenador de penal, y había sido victoria de Libertad, y hoy es el referente. Por lo menos uno dice, es muy escueto todavía en cuanto a los números en este momento para catalogarlo como referente, pero qué mayor virtud de Daniel Garnero, que ya de buenas a primeras, y había sido una expresión de Roque Santa Cruz en algún momento, que nosotros, los ya experimentados, no es que necesitamos jugar menos cantidad de partidos, sino que necesitamos continuidad para que el cuerpo se acomode a esa continuidad y esté en condiciones de rendir al máximo. Entonces, uno se encuentra con esta particularidad de que hoy es Óscar René Tacuara Cardoso el referente de Libertad en el ataque. Y no solamente en el ataque, sino que a nivel general, hoy el principal referente del conjunto gumarelo es Óscar René Tacuara Cardoso. Entonces, haciendo un repaso, y si ponemos la imagen inicial de Daniel Garnero, la primerita donde lo tenemos a los cuatro. Entonces, Santiago Gabriel Salcedo, el referente de Daniel Garnero en Sol de América en su llegada, y el primer equipo en el cual se pudo mostrar Daniel Garnero como entrenador. El gran Rodrigo López en Guaraní, campeón. Roque Luis Santa Cruz, cantero, campeón con Olimpia. Daniel Garnero, su entrenador. Hoy va a ser el referente Óscar René Tacuara Cardoso de este gumarelo, que se armó bien, viene invicto. Hoy tiene su cuarto partido. Tienes 3 partidos disputados y 3 partidos ganados. Eso está por verse, pero las matemáticas, los números hablan que siempre tuvo un referente, y parece ser Tacuara Cardoso el referente que va a tener el día de hoy en el conjunto gumarelo. Pausa y venimos con mucha más información.